Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Gracias a Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Tomen asiento. Decirle, estamos en el mes de la gracia. Decirle al que está al lado tuyo, tenés que dar gracias a Dios por mí. Amén. Tenemos que ser agradecidos en todo, dice la palabra del Señor. Pero en todo, por lo bueno y por lo malo, dice la palabra de Dios, debemos agradecer a Dios en todas las cosas. La iglesia de los Corintios, los hermanos de Corintio, se habían olvidado de muchas cosas, y el olvido más grande que tenían es de no darle gracias a Dios. La falta de ser agradecido a Dios llevó a los hermanos de Corintio a que no crecieran. Y entonces el apóstol Pablo muy firmemente va a mandarle una carta a los corintios para ayudarlos, para aconsejarles y para que ellos pudieran entender y pudieran comprender que la base principal de todo es siempre dar gracias a Dios por todas las victorias que Dios da a cada una de nuestras vidas. En este caso, a toda la victoria que los corintios podían recibir era gracias a Dios, y por lo tanto tenían que dar gracias a Dios. Pero los corintios tenían un problema, y el problema que tenían era el problema de estancamiento. Era el problema de no crecer. Y en Dios, cuando se está en Dios, hay que crecer. Hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer físicamente. Hay que crecer monetariamente. Hay que crecer en todas las órdenes de nuestra vida, porque no estamos con cualquiera, estamos con Dios. Y Dios es el poder de toda la fuente. Y los corintios tenían un gravísimo problema y estaban necesitando que los ayude, y Pablo los ayudó a través de la palabra. Decirle al que está al lado tuyo, ¿estás creciendo como esposo vos? ¿Cada vez sos mejor esposo? ¿Estás creciendo como esposa? Decirle, cada vez sos mejor esposa, porque en Cristo tenemos que crecer en todo el orden de nuestra vida. ¿Estás creciendo como novio? ¿Estás creciendo como novia? Decirle, ¿estás creciendo como hermano? ¿Estás creciendo como hermana? Porque tenemos un Dios completo y debemos crecer en toda la índole de nuestra vida. Y los corintios tenían ese problema. Y el que no crece está muriendo. Déjenme decirle un secreto. Cada vez que crecemos nosotros en año, estamos perdiendo vida. Cada vez que nosotros tenemos más años y que parece que estamos creciendo más y nos estamos volviendo más viejos, estamos perdiendo la vida. Si usted lo examina, si usted lo entiende, si usted lo comprende, y Pablo no quería eso que sucediera en los corintios, que se les pasen los años, crecían en los años, pero no crecían en Cristo. No crecían como esposo, como mejor esposo. No crecían como mejor esposa. No crecían como mejor hermano, crecían en años. Lo que ellos no se daban cuenta que la vida se les iba acabando. Lo que ellos no se daban cuenta que el tiempo se les estaba yendo. Porque es una trampa en la vida cada vez que crecemos. Porque estamos menguando, se nos está yendo la vida. Y cuando ya crecemos mucho de más rápido se nos va a ir la vida. Por eso cuando ya vamos llegando 60, 70, 80 años,
nosotros no nos damos cuenta, pero ya estamos volviendo para atrás. Decirle que está al lado tuyo, yo te dije. Amén. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, 3 puntos vamos a ver hoy. El primero era firmeza. Tenían que crecer en firmeza. Tenían que ser cada vez más firmes en lo que confiaban, en lo que creían, en lo que anhelaban y en lo que deseaban y en lo que soñaban. Porque la firmeza es una de las bases del fundamento de nuestras vidas. Ellos tenían que ser cada vez más firmes. El primer punto que el apóstol Pablo le pone es decirle, bueno, ¿más firme en qué? Más firme en su matrimonio, más firme en su amor en pareja, más firme en su familia y por sobre todas las cosas tenían que estar más firmes creyendo en Dios. Más que nunca la firmeza tenía que ser confiar en la palabra de Dios, por eso tenían que ser agradecidos y por eso tenían que dar gracias todas las veces, amén, por la victoria de Cristo. Decirle que está al lado tuyo, ¿vos das gracias por la esposa que tenés? ¿De vez en cuando? ¿Vos das gracias por el esposo que tenés? La Biblia dice que tenemos que dar gracias, que tenemos que ser agradecidos. Una de las cosas que la iglesia, el creyente va perdiendo, que se le está escapando, no sé por qué, pero se le está escapando de dar gracias todos los días. Gracias por lo que tengo, gracias donde vivo, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mi iglesia, gracias por mi barrio, gracias por todo. Una de las cosas que está perdiendo el ser humano y está sin darse cuenta, tal vez siendo desagradecido. Pero lo más terrible que el apóstol Pablo vio en los hermanos de Corintios es que no estaban creciendo en firmeza. Y eso era peligroso. Porque cuando uno no se afirma de verdad en Dios, no se mete de verdad en Dios, porque cuando uno no tiene la firmeza de buscar a Dios cada vez más, de leer la palabra, de confiar en Dios, de orar, de glorificar el nombre de Dios, se va perdiendo la firmeza, la fuerza espiritual y empieza a actuar nuestra fuerza carnal, y nuestra fuerza carnal es muy débil, pero muy débil. Por eso nosotros nos enojamos fácilmente, porque cuando enfrentamos las cosas con nuestras fuerzas carnal, nos enojamos, nos ponemos mal, etcétera. Pero cuando las enfrentamos con firmeza en Dios, con firmeza en su palabra, con firmeza en la gracia de Dios, entonces nosotros somos personas más que vencedoras, somos personas fuertes, invencibles ante todas las adversidades que puedan venir sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre nuestra familia, porque hay una firmeza, estamos plantados como el árbol junto al río, en la cual dice la Biblia que sus hojas no caen jamás. Y la preocupación del apóstol Pablo es al ver que no crecían en firmeza. Y eso era preocupante. Él no podía dejar de advertirle a la iglesia, de enseñarle a los hermanos lo que era muy necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer esto, amén. Vamos a ir a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Amén. A ver si alguien lo quiere leer. Primera de Corintios. Amén. 3 puntos
Pablo le está hablando de firmeza, de constancia y de crecimiento. Son las tres bases de nuestras vidas espirituales y de nuestro trabajo y nuestro servicio en Cristo, pero también en nuestra familia. Lo primero que le dice, mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol le dice, no se confundan, no crean que es su capacidad o su fuerza, sino que las victorias que ustedes pueden lograr, pueden alcanzar, pueden obtener, provienen de Jesucristo. Y por lo tanto tienen que agradecerle y tienen que darle gracias a nuestro Señor. Decirle que está al lado tuyo, yo te dije, hay que agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que los hermanos de Corintio estaban perdiendo. Muy poco le daban gracias a Dios. Por eso nosotros debemos tratar de pasar adelante, de contar las victorias de Cristo, de contar lo que hizo Cristo, porque el diablo quiere a veces hacer parecer, como le hizo a los corintios, que lo que Cristo había hecho sobre ellos era muy poquito o era pequeño. Pero ellos tenían que ser agradecidos y dar gracias a Dios, tenían que contar, tenían que publicar, tenían que decir gracias al Señor, como pasó la hermana y como pasó la otra hermana y dijo gracias a Dios recibí trabajo, la otra hermana gracias a Dios yo tuve problemas y oraron y el Señor me ayudó y me bendijo. Tenemos que ser agradecidos en todo. Gracias a Dios que hoy, no sé, pude comer bien, gracias a Dios que hoy me levanté y me levanté bien, no me levanté sin un dolor. Tenemos que ser agradecidos y dar gracias siempre. Gracias porque me levanté y mi familia está conmigo. Gracias porque mi esposo está sano, mi esposa está sana, mis hijos están sanos. Lo entiende, debemos ser agradecidos siempre en todo. Es más, la Biblia dice que no nos debemos cansar de dar gracias a Dios. Y venía la firmeza. Y Pablo sabía que si no se afirmaban, estaban muriendo. Estaban retrocediendo. Estaban volviendo para atrás. Porque lo único que lo podía llevar adelante era la firmeza. Firme. Y le dice de constante, de la constancia. Hay que estar en la reunión constantemente. Hay que leer la Biblia constantemente. Hay que servir y trabajar a Dios constantemente. Hay que seguir hacia adelante, no retroceder jamás. Le estaba diciendo creciendo, creciendo. No se puede menguar en este camino, no se puede retroceder, no se puede ir para abajo, porque en este camino fuimos llamados para crecer en todos los órdenes de nuestras vidas. Cada día tu amor debe ser mejor con tu ser querido. Cada día tu amor debe ser más grande para Dios, debe ir creciendo. Cada día debes tratar de servir a Dios cada vez más, debe ir creciendo. Cada vez debe tratar de ser más constante, de venir a los cultos, a las oraciones, etcétera, al servicio, al trabajo. Cada vez tiene que ser más constante, más crecido. No dejar de crecer. Y la preocupación que estaba en el apóstol era porque los años se iban, los años pasan y ellos no se daban cuenta que no estaban creciendo, que estaban retrocediendo. Y lo peor de todo es que al venir los años, después no quedaba el tiempo. Después no quedaba el tiempo para decir voy a servir, voy a ir más a la iglesia, voy a leer más la Biblia, voy a alabar, voy a glorificar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque la vida ya no les daba el tiempo. Y eso es lo preocupante y que nosotros tenemos que tener cuidado. Cada día morimos. Cada día que pasa morimos. Cada día que pasa la vida se nos está yendo. Pareciera que no. Pareciera que todo sigue igual, pero no sigue igual. A medida que los años, los meses, los días se nos vienen, el tiempo se nos acorta. Y Pablo sabía esto, que si no crecían espiritualmente, si no crecían en la constancia, en la firmeza, estaban en un problema.
¿Cuántos hermanos y hermanas yo conocí, hoy ya viejos, terminando sus días sin haber crecido, cuando tendrían que ser servidores de Dios, trabajando firmemente para Dios, pero el diablo le hizo creer que es en vano trabajar para Dios, que es en vano trabajar en la obra de Dios. Y el apóstol se los va a decir, porque cuando llegaba al final, es el problema. ¿Para qué perdí mis años? ¿Para qué retrocedí si la Biblia me manda a firmeza, a constancia y a crecer? Y como todavía los corintios, algunos de ellos eran nuevos, no comprendían, no entendían bien, en la segunda carta, si usted lee todas las cartas de los corintios, va a ver qué crecimiento empezó a haber en los hermanos corintios, porque cuando Pablo escribe esta carta no había diácono, no había diaconisa, no había obrero. En la segunda carta usted va a encontrar que entendieron la palabra, comprendieron y empezaron a crecer. Ahora ya había diácono, había diaconisa, había servidores, había hermanos y hermanas constantes que crecían y crecían en la obra del Señor, porque comprendieron que no era en vano trabajar para Cristo. El diablo había trampeado a los hermanos de Corintio. Y era en vano ir tantas veces a la iglesia. Y era en vano ir creciendo. ¿Para qué? Y era en vano. Entonces retrocedían porque sin darse cuenta crecían para el mundo. Crecían para lo que el mundo, el diablo, les hacía del mundo. Y estaban perdiendo sus años y sus vidas. Entonces Pablo, al ver esto, tenía que advertir, tenía que hablarle, tenía que explicarle, porque la palabra dice que quizás algunos oyan o algo otro dejen de oír. Pablo lo sabía esto, que algunos iban a oír y iban a crecer, y algo otros iban a dejar de oír. Jesucristo también lo explicó a esto de otra manera. Jesucristo dijo: los primeros serán postreros, los postreros serán primeros, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Jesucristo sabía que había hermanos que no le iba a interesar, iban a dejar de crecer y iba a venir otro atrás y ese iba a crecer. Entonces el que era primero iba a ser postrero y el que venía segundo iba a ser primero. ¿Por qué? Porque este no quería crecer, esta no quería crecer, y venía otro que quería crecer, a otro que le interesaba ser constante, a otra que le interesaba crecer en los de Dios, y entonces era constante en el trabajo, era constante en la venida a los cultos, era constante en el servicio a Dios, y entonces el que no quería crecer se quedaba en lo segundo. Decirle que está al lado tuyo: yo quiero ser primero. Amén. Hermano, le haga o no le hagas caso a la palabra de Dios, la vida se te va cada día. El tiempo se te va cada día. Y lo más terrible de todo es que no sabemos cuándo nos podemos ir. Tal vez tú eres joven o jovencita y digas: no, yo tengo muchos años, y mañana se termina. O pasado. O dentro de algunos años más, no lo sabemos. Y Pablo sí lo sabía, que algunos de esos hermanos podían morir dentro de un mes, dentro de un año, dentro de dos, y lo peor que era que no mueran firmes, que no mueran constantes, que no mueran creciendo en la obra de Dios. Y lo peor que él veía es que aquellos hermanos de Corintio creían que era en vano trabajar para Dios. Entonces le tiene que decir, le tiene que explicar y le tiene que enseñar que no es en vano trabajar en la obra del Señor.
Amén. ¿Sabe? No es en vano trabajar en un trabajo material porque te van a pagar. Pero no es en vano trabajar en la obra de Dios porque tenés asegurada la vida eterna para siempre. El pago siempre es mejor de Dios que el de aquí abajo. Ahora es necesario el de abajo, sí es necesario, pero más necesario es el trabajo en la obra del Señor. Porque mañana uno se puede morir y el patrón no te va a pagar nada más que los días o el mes que tenga. Pero mañana nos podemos morir y Cristo nos va a pagar con la vida eterna. Amén. Con la bendición gloriosa, gloria a Jesús. Y había un problema. El tercero era crecer, crecimiento. Y allí estaba la dificultad. Diga conmigo, tengo que crecer en mi espíritu. Tengo que crecer en mi alma. Tengo que crecer en mi economía. Tengo que crecer y crecer. ¿Sabe? Cuando nosotros crecemos en espíritu, hermano, nada te puede turbar. Tú eres una mujer que no anda turbada, eres un hombre que no anda turbado por más problemas que te rodeen, porque hay un crecimiento espiritual. Hay una fuerza del Espíritu de Dios que está en ti, gloria al Señor, y que te mantiene y te sostiene en las más terribles adversidades, firme y adelante. Amén. El problema cuando no estamos crecidos en la firmeza espiritual, porque viene un problema, viene otro, viene el otro y nos descaemos y ya no tenemos ganas de seguir, de ir a la iglesia. Y los corintios perdían la constancia, la firmeza de ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no estaban crecidos. Y el crecimiento es algo importante. Otra vez estaba hablando con un hermano que es de otra iglesia. Y bueno, ya me empezó a criticar un poco la iglesia. Le digo, ¿y vos qué hacés? No, yo soy diácono, me dice, de la iglesia. Ah, le digo. Muy bien, me parece, le digo, fabuloso, me parece hermoso que seas diácono de la iglesia, le digo, en la cual vos sos una columna, un baluarte en tu iglesia. Sí, pero le digo, ¿a qué hora vas vos a tu iglesia? Y bueno, vio cómo es, dice, a veces voy sobre la hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Le digo, tú no eres un diácono constante. Estás por criticar tu iglesia, le digo, y no tenés firmeza. Porque vos como diácono te debes estar mínimo 1 hora o media hora. Porque vos sos un servidor, vos tenés que ir y ver. ¿Qué dice la Biblia del diaconado? Le digo, que los diáconos ejerzan bien su diaconado, dice. No es que vengo a la hora que quiero. No, le digo. Entonces, lo que te pasa, hijo, le digo, no sos un diácono firme, no sos un diácono con constancia y lo peor de todo, no sos un diácono crecido. Le digo, tenés que ir y empezar a firmarte y a ser constante y allí, gloria al Señor, será una bendición. Porque él tenía un problema que tienen la mayoría, quiero que me escuche esto, la mayoría de los creyentes. La mayoría de los creyentes conoce la Biblia, pero no entiende lo que la Biblia dice. Es como si usted tiene una gran computadora y la conoce y dice, mi computadora es así, pero no la entiende. No sabe todo lo que usted puede hacer con esa computadora. Entonces, tiene la computadora, sí, pero no entiende realmente todo el beneficio que usted puede sacar si la comprende, si sabe y entiende esa computadora. Así pasa muchas veces y pasaba con los corintios. Los corintios conocían la palabra de Dios, pero no la entendían. No entendían que tenían que ser firmes. No entendían que tenían que ser constantes. No entendían que tenían que crecer. Entonces el apóstol Pablo
vio, porque esto están muriendo espiritualmente. Estos no están creciendo. Y no crecer es peligrosísimo. Usted vio que cuando un chico nace con un problema y le queda un retraso madurativo, dicen los médicos. Vio que porque nació con ese problema, porque nació con esa enfermedad, no puede crecer normalmente como otro y tiene un retraso, le cuesta más hablar, le cuesta más entender, a algunos les cuesta más caminar, etcétera, porque tiene un retraso de madurar normal como debe ser. Y esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Estaban retrasándose en la madurez de crecer y entender la palabra de Dios. Decirle que está al lado tuyo, Dios quiere que crezca. Y cuando Dios pide que nosotros crezcamos, tenemos que crecer en todas las órdenes de nuestras vidas. Entonces debemos ser lo más firme. Decirle que está al lado tuyo, a mí siempre me vas a ver firme. Hermano, cuando se crece siempre te van a ver firme. No te van a ver malhumorado, malhumorada, cargado, cargada, porque hay firmeza en ti. Siempre te van a ver seguro y segura. ¿Por qué? Porque la firmeza que es el Espíritu Santo está dentro de ti y eso te va manteniendo firme. Vas a poder mantener hasta la sonrisa cuando sea difícil el momento. Amén. Veo que hay gente que por la falta de la, se le va la sonrisa enseguida. Bueno, sí. Acá no. Pero allá en la iglesia de la luna, sí. Vio que allá en la luna hay una iglesia, nunca fue para allá. Allá está el problema. ¿Amén? Pero cuando hay firmeza, usted es otra cosa. Veo que hay personas que cuando llega el momento de diezmar, de ofrendar, como no hay firmeza, no hay crecimiento, cambia el rostro, cambia la actitud, cambia la manera. Porque no hay crecimiento en dar, en diezmar y ofrendar. Yo recuerdo que mi pastor sabía probar esto en todo. Él ponía una cartulina grande y ponía el nombre del hermano que diezmaba por semana, el hermano que diezmaba por quincena y el hermano que diezmaba por mes. Y ahí se iba viendo el crecimiento de los que diezmaban por ahí cuando querían, los que diezmaban firmemente eran crecidos en eso y diezmaban firmemente en eso porque había firmeza, y estaba el otro que diezmaba por ahí lo que no tenía que diezmar. Y entonces cuando él hablaba de esto y predicaba de esto y decía, allí se ve la firmeza de los que crecen en la ofrenda y en el diezmo. En realidad sobre la ofrenda no ponía, sino solamente sobre los diezmos. Nosotros también hacemos eso, nada más que no lo publicamos, pero nosotros tenemos todo anotado, el que ofrenda, bueno, no sé, cuando le parece, cuando quiere, y los que ofrendan constantemente, y gracias damos a Dios porque tenemos hermanos y hermanas que ofrendan constantemente. Y bueno, habrá otros que todavía le falta firmeza, le falta constancia y le falta crecimiento. Entonces, también la ofrenda y el diezmo es un crecimiento, es muy importante. Una vez hablando con un hermano que él decía, no, hay muchos adúlteros dentro de la iglesia, me decía, qué sé yo, esto, y le digo, ¿a qué adulterio te referís? Y me dice que muchos están en concubinato y juntados. Sí, le digo, la verdad que sí. Hay gente que está esperando hasta que se pueda arreglar, se puedan acomodar y se puedan casar. Le digo, pero la Biblia habla del adulterio, y cuando habla del adulterio no estoy hablando solamente del adulterio carnal.
Bueno, yo doy gracias a Dios, me dice que yo estoy casado legalmente, no estamos en adulterio y vamos y estamos sirviendo en la iglesia. Pero le digo, fabuloso, me parece muy bien. Le digo, diezmás todas las veces como debe ser. Ah, dice, bueno, ve, usted sabe que... Le digo, estás en adulterio. Le digo, servís a Dios con toda tu alma y todo tu corazón, como dice la palabra de Dios. Bueno, usted sabe, estás en adulterio. Estás adulterando la palabra de Dios, estás adulterando los diezmos, estás haciendo como vos querés y lo estás juzgando al otro que está en adulterio carnal. Ah, dice, no la había entendido por esa forma. Le digo, no, para Dios, el que es adúltero lo puede hacer adúltero en todo. Dijo, no, yo la verdad que solo creí que hablaba de solo aquellos que no estaban casados legalmente, ¿no? Le digo, ¿y cuando no ofrendás y cuando no diezmás, estás casado legalmente con Dios? Y no sabía qué contestarme, porque él conocía la palabra pero no la entendía, no la comprendía. Le digo, mi pastor siempre decía que los que diezman son los que aman a Dios. Y la Biblia dice que el que ama a Dios diezma. ¿Por qué? Porque hay un casamiento con Dios. Hay un crecimiento, hay una firmeza. Vio como aquel matrimonio que está realmente firme en su amor, en su convivencia, en su templanza. No hay ni un problema. Si lo que gasta este o gasta lo otro, lo que da este o da lo otro, no hay problema. ¿Por qué? Porque hay un casamiento. No sé si me entiende. Hay una firmeza, hay una seguridad en ese matrimonio. Y si ganan se ponen contentos, y si pierden se ponen contentos. ¿Por qué? Porque hay firmeza, hay crecimiento en Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo quería eso, que los corintios crezcan, que los corintios sean firmes, que los corintios sean constantes. Decirle al que está al lado tuyo, ¿vos sos constante con tu esposa? Bueno, de vez en cuando. ¿Vos sos constante con tu esposo? A ver, los hijos, ¿vos sos constante con tu papá, con tu mamá? Sí, mamá, lo que vos digas, papá. Sí, acá. No, deja que yo lo hago. No toque esto, yo también lo sigo haciendo. Constante. ¿Cuántos son así? No, está bien, yo no voy a mirar. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. La constancia, la firmeza y el crecimiento son tres grandes virtudes que Dios quiere que nosotros la tengamos y la desarrollemos en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras áreas y de nuestras vidas que nos toca. Bendito sea el nombre del Señor, vivir. Amén. Levante su mano. Diga conmigo, yo soy constante para lo que me quieran bendecir y me quieran dar plata. Ahora diga conmigo, yo soy constante para el que me pida plata. Ya no se levanta mucho la mano. Le voy a dar. Ahí cambia todo, ¿eh? ¿Que me dé? Sí. Pero dar, ahí vamos a hablar de otra manera. La constancia es una virtud, vuelvo a reiterar. El crecimiento es una gran virtud, bendito sea el nombre del Señor. Pero los corintios lo empezaron a desarrollar y empezaron a crecer. Y conmigo, yo también voy a desarrollar esto y voy a empezar a crecer. No quiero que la vida se me vaya. Yo nací para caminar para adelante, no para caminar para atrás.
Yo nací para crecer para arriba, no para crecer para abajo. No se puede crecer para abajo. Hay retraso madurativo cuando no se crece, amados hermanos, y esto es la importancia. ¿Por qué? Porque va a aparecer una o va a aparecer otro, va a aparecer un joven o una jovencita y te va a pasar y vos te vas a quedar, yo tengo conocimiento en la Biblia, yo sé qué dice la Biblia, pero no la entendí. Y va a venir un pequeño que la va a entender más y va a crecer y va a crecer y va a crecer, y vos te vas a quedar lamentablemente estancado y estancada porque no ha entendido, no has crecido, gloria al Señor. Y esto es lamentablemente lo que pasa. Hay tantos hermanos, usted lo encuentra y dice, yo sé lo que dice la Biblia. Y el diablo sabe también lo que dice la Biblia. Pero yo creo en Dios, dice, ¿y qué novedad? El diablo también cree en Dios. Por eso el Señor dice, ¿por qué decir lo que yo digo y no hacer lo que yo hago? Entonces voy a decir, yo soy de Dios. Sí, pues dice, sí, pero no crece. Sí, pero yo sé lo que dice desde el Génesis al Apocalipsis. Sí, pero no tenés firmeza. ¿Qué la Biblia que tenés no te da firmeza? Que la Biblia que tenés no es segura. Tenemos lo más firme. Amén. Por eso Dios quería que crecieran los corintios, y gracias a Dios que los corintios empezaron a crecer, y fue una bendición. Si usted lee bien y le pide al Espíritu Santo para entender, y cuando lee, escúcheme, escuche esto, porque usted va a encontrar muchas personas y dice, yo leí del Génesis al Apocalipsis, y si la terminé toda, esa persona no sabe nada, no entiende nada. La Biblia no termina. La Biblia termina literalmente, sí, Génesis y Apocalipsis, pero la Biblia no termina. La Biblia terminará en el final de los tiempos, cuando ya todo se termine. Pero la Biblia, hermano, entienda esto, la Biblia es la palabra de Dios, no es palabra de los hombres. Por eso la Biblia sobrevive por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios debe entenderse espiritualmente. Y para entender y sacar esos tesoros que están ahí adentro de la Biblia, se tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuánta gente intelectual lee la Biblia? Dice, sí, yo leí la Biblia, pero no sé, hay cosas que ni entiendo lo que dice. Y tiene razón. ¿Ven? Porque cuando se la lee manualmente, literalmente, es un libro más. Pero cuando se la lee espiritualmente, es el libro de Dios. Es la palabra de Dios. Y el apóstol le dijo, así que hermanos míos, amados, está firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Le dijo, siempre, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. No le dijo, bueno, este mes crecí, después quedarte 5 o 6 meses sin hacer nada y después el otro mes trata de crecer otro poquito. No, constante, creciendo siempre. Y esta es la importancia, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, hermano, vamos a terminar. Vos vas a encontrar muchos espíritus inmundos, lamentablemente en muchos creyentes, en muchos hermanos allá de la iglesia de la luna. Y lo vas a encontrar que dicen, usted sabe, yo trabajé. ¿Y de qué me sirvió trabajar en la casa de Dios? Usted sabe, yo ofrendé. ¿Y de qué me sirvió trabajar en la casa, de ofrendar en la obra de Dios? Usted sabe que yo doné esto. ¿Y de qué me sirvió? Usted va a encontrar espíritus inmundos que sobreabundan. El otro día estábamos hablando sobre los espíritus muertos, los espíritus mudos, que muchos creyentes lo tienen ni se dan cuenta que tienen esos espíritus. Por eso cuando el Señor mandó a
a los apóstoles sobre la palabra de Mateo 18, amén, en la cual le dijo que vayan a sanar enfermos, a libertar a los leprosos, a resucitar muertos. Estaba hablando de los espíritus mudos, de los espíritus que no hablan sino la hacen hablar a la persona. Esto es muy profundo y ojalá un día podamos dar un estudio sobre esto. Los espíritus mudos no hablan ellos, hacen que la persona hable por ellos. Y créanme que es terrible lo que hacen estos espíritus. Y que muchos están con ese espíritu y ni cuenta se dan. Porque han sido trampeados. Es un espíritu mudo, un espíritu que no lo convulsiona, un espíritu que no lo hace gritar ni revolcarse, no. Es un espíritu silencioso, pero que trabaja muy bien, muy bien. Y ese es el problema, porque esos espíritus le hacen creer muchas veces a muchas personas que trabajar en Dios es en vano, que servir a Dios es en vano. Que servir al mundo, ni un problema, sí. Que servir sí, pero servir a Dios es en vano. Y el apóstol estaba muy preocupado. Le dijo entonces, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Nada de lo que hagas es en vano. Nada de lo que hacen estos chicos es en vano. Nada de lo que hacen los que cantan es en vano. Nada de lo que hacen de los que tocan es en vano. Nada del que pasa a dar una palabra de Dios o a contar un testimonio es en vano. Nada de los que limpian la iglesia o lo que barren, etcétera, es en vano. Nadie del que pinte o acomode una pared es en vano. Y el apóstol lo sabía. El apóstol en nuestra palabra decía, estos corintios no se dan cuenta que trabajar para Dios no es en vano. Porque todavía no entendían los corintios, estaban aturdidos. Y entonces ir a hacer algo al templo, esto, lo otro, le parecía que era en vano. Y el sufrimiento del apóstol es ese, para hacerlo entender. Tienen que comprender que los que hagan para Dios no es en vano. Tienen que comprender que si mañana se mueren y tienen que partir de esta tierra, no han partido con las manos vacías. No es en vana su muerte, porque han servido, han trabajado, han glorificado, han alabado y han dado al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Pablo quería sacarle la ignorancia de la cabeza a los corintios. Pablo quería sacarle la tosudez, la falta de entendimiento a los corintios, la falta de conocimiento, de que no se daban cuenta que servían a Dios, que trabajaban para Dios, que estar firme en Dios y que estar creciendo en Dios era lo más grande, lo más glorioso y lo más bendito. Entonces Pablo sufría por eso. Si usted lee más las cartas de Pablo, es el sufrimiento. Vio cuando su hijo no entiende y usted da ganas de decir, oh, le daría una trompada para que entienda. Que no hay que hacerlo. Pero vio cuando no entiende y vos le decís, y te da ganas de... Vio cuando se esfuerzan los padres y todo, y le dicen, mirá que todo esto va a quedar para vos, la casa, todo esto. Tendría que dar unos tremendos cachetazos para que entiendan. Y Pablo sufría así. Estos brutos corintios no pueden entender que trabajar para Dios no es en vano. Amén. ¿Qué tienen en la cabeza estos tipos? ¿Sabes qué pensaba Pablo? ¿A quién se han entregado esto? Estos que son tontos no saben que se entregaron a Dios y que tienen que servir a Dios. Y se ve que sufría, ¿viste?
Pues si esto no comprendieron a quién entregaron su vida. Esto ni entendieron a quién aceptaron. Estos no saben que tienen que estar cada vez más firmes. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Estos no saben que tienen que estar cada vez más constantes y creciendo porque son hijos de Dios. Porque si no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué Dios es el de esto? Decaído, enojado, turbado. ¿A qué Dios se entregaron? Y quería hacerlos comprender. Pues yo le aconsejo, lea bien bajo el Espíritu la segunda carta a los Corintios. Y muchos de ellos comprendieron que no estaban entregados a cualquiera sino a Dios. Y que tenían que crecer porque eran de Dios para dejar bien a Dios. Para que la gente diga, le dio sabiduría, mira cómo sirven, mira cómo crecen en Dios. Mira qué firmeza tiene esta gente. Y claro, porque eran de Dios. Y ellos tenían que dejar bien a quien se habían entregado. Y de quién recibían la palabra. Y de quién recibían el consejo. Que era de Dios. Porque si no quedaba como que el consejo de Dios no era tan importante. Como servir y trabajar para Dios era en vano. Una trampa linda había hecho el enemigo con los corintios. Pero Pablo va y deshace todo eso. Con la palabra del Señor. Y le pone, da gracias a Dios. En todas las victorias. Decirle que está al lado tuyo, por eso yo voy a crecer. Me vas a ver decirle cómo voy a crecer. Decirle, vas a ver que mientras vos te vas achicando, yo voy creciendo espiritualmente. Vas a ver que yo soy postrero, pero empezaré a ser primero. Porque Dios me manda a crecer. Hermano, porque Dios te manda que te vean siempre firme en la iglesia, siempre firme en el servicio a Dios, siempre con constancia. No importa si llueve, no importa si hace frío, no importa si hace calor, no importa si hay barro, no importa si son 2 o 3 o 4 los cultos, siempre constante, siempre creciendo, gloria al Señor. Nadie lo ve, nadie lo entiende, pero Dios te va dando, gloria al Señor, la sabiduría, y te ves que vas creciendo, cada vez más culto, hermano. Un día que se pierda de culto no se puede recuperar jamás, porque la vida no va para atrás, va para adelante. La vida nunca va para atrás, va para adelante. Y por eso Dios tiene esta bendición, por eso Dios tiene esta gracia y esta ayuda y este amor para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a terminar. ¿Cómo vamos a empezar creciendo? A ver, ¿alguien tiene una idea cómo vamos a empezar a comenzar creciendo? Primero, cada mañana, gracias Señor, porque me desperté. Gracias Señor, porque estoy vivo. Amén. Segundo, gracias Señor, porque mi esposa está a mi lado. Gracias Señor, porque mi esposo está a mi lado. Gracias Señor, porque mis hijos están bien. Amén. Yo sé que usted va a decir, sí, pero mi hijo no anda muy bien, no importa. Vos da gracias, porque la Biblia dice que hay que dar gracias en lo bueno y en lo malo. Amén. Estamos la tercera, vamos a la cuarta. Diga conmigo, voy a crecer. Voy a estar firme. Voy a leer la palabra de Dios todos los días, aunque no sea mucho, pero voy a leer, porque la palabra es el agua viva para que yo crezca. Veo como las plantas estas
La planta esta que compró Sergio y Rosalía, ellos compraron una regadera. Porque sin agua no pueden crecer estas plantas. Hay que echarle planta, hay que echarle agua. Si se dejaran de echarle agua, estas plantas morirían en poco tiempo. Pero se necesita echarles agua. Amén. Las que trae Ángela, ¿qué es lo primero que se hace? Todos los domingos, cuando la trae, le cambian el agua y le ponen agua para que se mantenga. Amén. Entonces, las Escrituras es el agua de Dios para darnos crecimiento a nosotros. Así como el agua llega para que la planta pueda tomar esa agua y pueda mantenerse, así también la palabra de Dios llega a nuestra alma y nos da mantenimiento espiritual. Y entonces estamos más firmes, más seguros, más confiados. Porque cuando no hay firmeza, escúchame, cuando no hay firmeza, cualquiera te va a insultar, de tu propio pariente. Y hasta te pueden pegar. Tu propio esposo o tu propia esposa que no esté convertido, porque no tenés firmeza. Porque si no, la firmeza espiritual que está en ti detendría todo ese ataque. Por eso es importante tener firmeza espiritual dentro de uno. Amén. El que te quiera atacar no va a poder. No porque vos sos guapo, porque sos guapa o porque tenés fuerza, esto, no. Porque la firmeza que está en ti va a detener eso. No va a permitir que te pase esto o te pase lo otro. Porque la firmeza de Dios te está guardando y te estás cuidando. Pero si no tenés firmeza, entra el miedo, el chucho. Ay, que me puede pasar esto. Ay, que no me vayan a hacer esto. Ay, que esto. Ay, que el otro. Pero cuando tenés firmeza, yo sé que Dios está para ayudarme. Yo sé que Dios está para guardarme. Y yo sé que Dios está para cuidarme. Amén. Porque mi firmeza es que yo creo en Él. Amén. Y crezco cada vez más con la fuerza del Señor en mi alma y en mi vida. Amén. Dale más fuerte si es para Cristo. Hay dos opciones. Y hay una tercera que es libre albedrío. Hay dos opciones. De ser un hombre crecido, una mujer crecida en Dios, un joven crecido o una jovencita crecida en Dios, o no ser nada. Y la tercera opción, dice la palabra de Dios, ojalá, tal vez oigan o dejen de oír, dice. Y eso es lo que le pasó a los corintios. Cuando Pablo dio esta palabra, hubo algunos que no quisieron oír, pero hubo otros que sí oyeron. Y esos crecieron. Y esos se volvieron fuertes y firmes ante las adversidades. Porque un débil no puede guiar a otro débil. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesucristo. ¿Sabe cuando alguien crecido pone las manos y ora sobre una de las personas que tenga problemas? Le crea más problemas. Porque no tiene firmeza. Porque no tiene crecimiento. Por el que le causa más dificultad. ¿Sabe el que aconseja sin estar firme, sin realmente tener crecimiento en Dios? El consejo es nulo que le dé a la otra persona. Porque es un consejo vacío, sin firmeza. Dice, Dios dice esto, Dios dice que hay que hacer así. Pero ellos no tienen firmeza en ese Dios que ellos dicen que hay que hacer así
o hay que hacer así. Por eso, hermano, Dios quiere ayudarnos a todos y quiere bendecirnos y quiere fortalecer nuestras vidas para que crezcamos. Entonces tu hijo va a decir, mi mamá era una persona crecida en Dios, siempre constante, siempre firme, no lo detenían la lluvia, no la detenía el barro, no lo detenía nada. Mi papá dice, ¿sabe qué? Dice, no importa si hacía frío, si hacía calor, no lo detenían, siempre constante, y siempre estaban leyendo la Biblia, y siempre estaban creciendo, y siempre estaban estudiando, y siempre se estaban preparando, siempre constante. ¿Y qué recuerdo va a tener tu hijo y tu hija? Y cuando alguien le pregunte y le diga, che, ¿y tu papá y tu mamá cómo eran en el Evangelio? Y ellos van a decir, ¿sabe? Mi papá y mi mamá eran más que vencedores. Ellos vencían de verdad el agua, el frío, la lluvia, el calor, todo vencían. Porque estaban crecidos, porque estaban firmes, porque sabían que no era en vano trabajar para Dios. Eso es lo más importante. Gloria al Señor. ¿Quién quiere crecer? Dalo por hecho que de edad vas a crecer, quieras o no quieras. Todos crecemos. Pero ¿quién quiere crecer? Yo te invito. ¿Quién quiere crecer y ser firme en el camino del Señor? Yo te invito. Y si tú te tomas y te afirmas en el camino del Señor, vas a crecer también en todo el orden de tu vida, en todo el orden de tu matrimonio. ¿Cuántos dicen Dios me habló? Aquellos que creen que Dios le habló, yo lo invito. Venga que vamos a orar. El crecimiento, lo más importante que hay. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, decía, no veo la hora de tener 18, quiero tener 18, porque cuando tenga 18 voy a hacer lo que yo quiero, voy a irme donde yo quiero, de esto y aquí y allá. Y más vale no hubiesen llegado a los 18. Porque cuando llegaron los 18 me largué yo de acá y me pasaron 1001. Los 18 me arruinaron, pero yo estaba desesperado y cuando me decía alguien, no podés, sos menor, yo decía, ya voy a llegar, nadie me va a poder detener. Y así fue, nadie me detuvo, solamente el diablo que me cacheteó por todos lados. Y como el diablo no era ni mi papá, nada de eso, y no lo veía, no podía decirle nada. Con mi papá, con mi abuela que me crió, me enojaba, nada, que acá y allá. El problema fue cuando el diablo me trampeó y me cacheteó. Porque ¿qué podía hacer yo contra el diablo? Nada. El diablo podía burlarse, podía trampearme y podía hacer todo lo que quiera. Pero yo no podía hacer nada. Por eso ahora que tenemos la bendición y el privilegio de ser de Cristo, tenemos que crecer. Tenemos que dejar las tonteras y las pavadas, amados hermanos. Crecer como una mujer firme, verdadera, valiente, como una joven, como un esposo, como una esposa, firme, confiado y seguro en Dios. Dios tiene victoria para ti, tiene muchas cosas para hacer contigo. Dios no te ha llamado por llamarte, sino porque tiene preparadas bendiciones para tu vida. Gloria al Señor. Y Dios va a estar obrando y Dios va a estar bendiciendo. Amén. Cristo es la peña, vamos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Sí, Señor. Agua de vida. Queremos crecer, Señor. Para mí. Queremos ser mejor esposo, mejor Cristo esposa, es mejor la novio, mejor novia. peña de Oreb que está brotando.
Queremos ser mejor obrero de tu iglesia, Señor. De vida saludable para bien. Queremos ser firmes, confiadas y seguras, Señor. Lloré que está brotando Agua de vida saludable para mí. Sí, Señor. Cristo es la peña Que podamos comprender está brotando, como muchos de los corintios comprendieron. agua de vida saludable para Señor. mí. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Aleluya. Cristo es la peña, Lloré que está brotando agua de vida saludable Sí, Señor. para mí. El crecimiento, la firmeza es lo más hermoso en este camino. Bendito sea el nombre del Señor. Que mi hermano crezca, Señor. Agua de vida Crezca en conocimiento, crezca en firmeza, crezca, Señor, cada vez más en tu camino, Dios. Que los niños crezcan, Señor. Crezcan al lado de tu río. Que mi hermano crezca, Señor. Que el tiempo se va y hay que crecer. Oh, Santo Dios. Que mi hermana crezca, Señor. Porque la vida se va. Crezca con firmeza, con constancia, Señor, en tu palabra. Cristo es la peña. Que mi hermana crezca cada día más, Señor. Crezca en el amor a sus hijos, crezca, Señor, en el amor a ti, a tu palabra, Señor. Ayúdala a que crezca cada vez más, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Que mi hermana vaya creciendo con tu gracia, con tu ayuda, con tu amor. Que cada vez crezca, que cada vez más cuente tu gloria, Señor. Que cada vez más desgracia, tío Padre del cielo. Que mi hermano crezca, Señor, cada vez más. Oh, Señor, que cada vez más cuente tu gloria. Que cada vez esté más firme, Señor, en tu camino. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que mi hermana crezca, Señor, oh Dios del cielo. Para que todo le vaya mejor, para que todo sea mejor, Señor. Que sea firme, que sea constante, que sea segura. Señor, tú tienes la bendición, oh Dios mío. Que mi hermana crezca en salud, Señor. Que crezca, Señor, en sanidad tuya, Padre amado. Que crezca la seguridad y la confianza en ti, oh Dios. Cada vez más en tu palabra, oh Dios mío. Que mi hermano crezca, Señor, oh Dios del cielo. Que tu ayuda, tu entendimiento, tu sabiduría, Señor, lo ayude, lo guarde y lo acompañe. Y le dé fuerza, Señor, oh Dios del cielo. Que mi hermana entienda, Padre amado. Que mi hermana crezca, Señor. Que sea como el árbol plantado junto al río, Señor. Constante, firme, Señor, oh Dios del cielo. Oh, Ranamacaya, la basea. Que mi hermana crezca, Señor. Que crezca siempre en ti, oh Dios mío. Que tu gracia, tu ayuda y tu misericordia, Señor, oh Dios del cielo. Que tu hija crezca, Señor. Que confíe siempre en ti, oh Dios del cielo. Que la fuerza de la firmeza y el crecimiento, Señor, desde la gloria, ayúdalo a crecer, Señor. A que crezca en ti, en tu palabra, Señor. Que tenga firmeza y constancia en todo lo que haga y en todo lo que emprenda, no, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor.
Ayúdala a crecer, Señor. Ayúdala, Padre amado, Dios mío, Santo Dios, que esa constancia cada vez esté más firme, que ese crecimiento cada vez sea más grande, Señor, más firme, Señor, oh Dios del cielo. Bendícela y ayúdala, Padre amado, Dios del cielo. Hala una mujer firme, constante, segura, Señor, en ti y en tu gracia, Padre del cielo, Dios de la gloria. Llévate las cargas, Señor. Oh Dios, que crezca en ti, Padre del cielo, que sea constante para ti, oh Padre de la gloria, para recibir esa bendición, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Es la peña de Oreb que está brotando. Bendito Dios y Padre amado. De vida. Los niños son tuyos, Señor. Bendícelos igualmente. Bendice a tu hija, Señor. Ayúdala a crecer, Señor, como abuela, como madre, como mujer de Dios, Señor, oh Dios mío, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor. No es para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor.